Estamos ahora con Marcelo Motura, vamos a hablar de la actividad industrial. Son tiempos de cambio político, eso ha tenido por supuesto una dinámica que se ha reflejado en la discusión que promete instaurarse en el Congreso de la Nación durante todo este mes de enero, pero a la vez tiene por supuesto el sello de un decreto muy importante que ha firmado el presidente y que ya tiene algunas novedades para distintos sectores. Así que vamos a ver si eso los está afectando. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme y nada, aprovechar también para saludar por feliz año. Igualmente. ¿Cómo es un año que empieza tras un cambio de gobierno y un particular, digamos, eje que tiene que ver con el cambio este año? ¿Están con temor? ¿Están ya ajustándose a esta nueva dinámica? ¿Qué está haciendo hoy el industrial? Bueno, mira, incluso creo que ya la situación esta de cambio venía en los últimos 5 o 6 meses del año pasado, que se veía restringidas las importaciones, ya con mucha variación de precio, y creo que hoy, en principio, la gran mayoría de los industriales pensaba que, por ejemplo, los cambios que se iban a venir en importaciones de maíz van a ser bastante más marcados. Hasta ahora han ido cambiando de nombre, el decreto ha derogado un montón de cosas y ha cambiado un poco por lo menos la perspectiva, pero en la práctica hasta ahora mucho no ha cambiado. También hay que ser consciente de que pasó muy poco tiempo. Sí, no se cumplió un mes todavía. Pero bueno, todo el cambio que se hizo en comercio exterior, por ejemplo, y no es por ahí muy cercano a lo que hace mi empresa, pero por lo menos lo que pudimos averiguar con el resto de las empresas y los que estamos intentando asesorar a las otras empresas en la Cámara, con consulta a DINRA y a nuestras cámaras superiores, en realidad han cambiado los nombres, han mejorado un poquito el tema de las perspectivas de las habilitaciones y demás, pero todavía todo el sistema sigue siendo bastante engorroso. Todo el sistema que se está armando para el pago de las importaciones no está No está demasiado. instrumentado. Sí está instrumentado, incluso ya hay empresas locales que han podido comprar el bono y demás, pero bueno, ¿Y cómo es esa operatoria? y es primero compleja, incluso hasta el registro de deudores que se hizo para las deudas que había de importaciones. Todavía no sé si cumple las expectativas, digamos, es bastante complicado. Digamos, el sistema o todo el instrumento, uno está habilitado, acostumbrado a cuidarse de lo que uno declara por cómo se va a tomar por la parte gubernamental la información que uno brinda y el sistema pide mucha información pensando en lo que debe, incluso pregunta datos de lo que no se debe, de lo que se importó y ya está pago. Entonces es como un sistema que en principio cambiaron algunos nombres, pero no es significativo el cambio para mejor, digamos. Es complejo las importaciones y, y el resultado de estos nuevos instrumentos para financiar las importaciones también es un dilema a ver si va a funcionar o no, porque nada, comprar un bono para pagarse entre unos cuantos años para que alguien del exterior lo tome parece impráctico, excepto que yo hay deudas con casas matriz y demás que Y además negocien. se juega la confianza del proveedor en esto. Y por supuesto, y la otra herramienta es que uno lo pueda salir a vender al mercado, digamos que tenga un instrumento para hacerse los dólares vendiendo el bono, pero bueno, todavía no se sabe a qué valor se va a comprar o qué resultado puede tener ese escenario, por lo cual sigue siendo ¿Este complejo. sistema es igual al que rigió 2015 cuando asumió el gobierno de Macri? Dicen que No, es similar, no podría dar esa. Bueno, ahora tiene un montón de libertades que no lo tenían antes, pero en me refiero teoría. al bono. No podría dar esa precisión porque, digamos, en realidad nosotros, o lo que nosotros hacemos es intentar acompañar en esta coyuntura, averiguando en este momento, porque en particular yo no hago comercio exterior, por lo cual no es mi fuerte en la información, así que decir si es exactamente o parecido del 2015 no sabría decirte. Ujú. ¿Qué significa a la hora de pensar en exportar? ¿Cómo se planta un empresario hoy con este nuevo esquema? Y en principio, obviamente, uno de los puntos en los cuales no estamos de acuerdo, porque poner un impuesto nuevo a exportaciones está básicamente en contra de lo que plantean como libertad o de poder accionar sin tener otro impuesto más, pensando que ya tenemos una carga tributaria alta,
por lo cual nos pone en una posición de desventaja, considerando que nosotros ya tenemos desventaja impositiva, desventaja muy importante en los precios de los insumos comparado con nuestros países limítrofes. Es un punto más que hace desfavorable el comercio exterior, por lo cual se piensa que esta es una medida temporal hasta que se acomoda o parte de la macro, pero bueno, también eso con la historia nuestra argentina pensamos que lo temporal nunca se cumplen esas promesas, así que en principio es una medida desfavorable que no ayuda al comercio exterior, obviamente, una traba más o un costo más que hace que nuestras exportaciones sean más caras. ¿Y la actividad cómo está hoy? Yo, en lo que estuvimos relevando el último tiempo y hasta fin de año e incluso lo que va de este año, que obviamente es poco, pero la perspectiva es que el nivel de actividad no está empeorando demasiado. Sí, son meses obviamente que todos están tomando sus precauciones. Primero porque todos estos cambios no sabemos si no son reversibles. Punto uno, excepto lo de exportaciones, pero lo del DNU y demás. Es clave lo que está diciendo. Sí, incluso no hay una postura muy unánime de que si lo que se ejecuta en la vigencia del decreto, si llega a volver hacia atrás, tienen validez o es todo reversible lo que se haga. Entonces, yo creo que son meses, aparte de la coyuntura económica y de reajuste de precios, porque hemos tenido precios a la baja de muchos de los insumos que teníamos nosotros, por lo cual no sabemos cuánto es esa tendencia a la baja, digamos, ya ha bajado algunos productos hasta 20%, 30%, que en realidad es la corrección que habían ajustado de más antes de las elecciones. El nivel de actividad, a pesar de eso, todavía está arriba del 60% en general. Hay en la capacidad. En la capacidad de trabajo. Hay industrias que están un poco por encima y otras que están en ese valor, por lo cual todavía no es malo, es decir, todavía tenemos un nivel de actividad que es aceptable por el nivel de incertidumbres que hay en el comercio exterior, en el abastecimiento. Pensamos que en los próximos meses también se tiene que corregir o tenemos que ver cómo se acomoda la parte salarial, cómo reacomodamos la parte de nuevas horas, nuevas cotizaciones. Así que creo que van a ser meses complicados. Obviamente con el nivel de actividad que hay son aceptables para poder seguir adelante trabajando. Ojalá que muchas de estas cosas también se resuelvan un poco más rápido, porque da la impresión que si tenemos 4 o 5 y se alarga en el tiempo esta sensación de incertidumbre va a seguir deteniendo la actividad económica, digamos, no es bueno para empezar nuevos proyectos esta situación que tenemos hoy en el país. Decías 2030 que se había ajustado en la previa a las elecciones, pero sí. ¿De qué insumos? Y chapa, inoxidable, digamos, todos los insumos están bajando, algunos más, menos, pero están en el orden de eso, la reducción de precio que tuvimos post elecciones, digamos. ¿De producción nacional? Y lo que pasa es que la mayoría de los insumos están dolarizados, en realidad todos los insumos están dolarizados, por lo cual cuando hizo el salto devaluatorio, incluso ya antes estaban corregidos a un dólar superior, estimando los 1.000 pesos, y cuando el dólar oficial con impuestos y demás estuvo alrededor de los 800, el valor que tiene hoy, corrigieron ese porcentaje de diferencia de precio que habían ajustado por demás al valor más o menos actual, que se piensa que por lo menos por un par de meses va a tener pequeñas correcciones, pero va a estar en ese orden. ¿Las gremiales están en alerta hoy o están pensando que es, digamos, lógico que pase este periodo de reacomodamiento de todos, verano incluido, Congreso trabajando, y después comienzan a pedir reuniones y a movilizarse? No, hoy estamos reuniendo, digamos, nuestra paritaria, por ejemplo, la de metalúrgico estaba hasta diciembre y hoy están reunidos, y los planteos que está haciendo el sindicato son relativamente lógicos. Estamos hablando de los últimos 3 meses corregimos sueldo, tenían un valor del 7%, pero se corrigió por el IPC y se estima por lo menos en principio enero o los 3 próximos meses corregir según la variación del IPC, por lo cual, digamos, puede ser un salto importante, es claro que sí, pero está dentro de lo lógico con la variación de precios que hubo. Sin duda es una situación por ahí que asusta, digamos, no todas las empresas pueden absorber variaciones de sueldo del 20, 15, 20, 30%,
pero bueno, algo que no está tan loco pensarlo, digamos, con la situación y los cambios de precio que hubo, hacer correcciones de los sueldos para que también nuestros colaboradores estén acorde. Que planteo que hasta ahora, por lo menos lo que el sindicato está planteando, tiene cierta razonabilidad. En otras épocas por ahí eran más, no sé, disparatados los... Y se viene el paro, Yo no sé qué va a pasar, digamos, ¿no? y digamos, está claro que una intención o está en eso, pero bueno, esto es, yo creo que es una situación para negociar, una situación en la cual había cosas que corregir, en Argentina hay muchas cosas que corregir, y las cuestiones gremiales son unas de las cuales me parece que hay que retocar en todos los ámbitos de la economía argentina. Hay que hacer correcciones y me parece que los gremios muchas veces no estuvieron a la altura de las circunstancias, ni con sus agremiados, ni con el resto de la Argentina. Veremos si en esta ocasión, por lo menos una parte del gremialismo, no sé, sea más asertivo con la Argentina que tenemos. Un ejemplo, en este caso ya muy personal, muy del sector donde trabajan ustedes. ¿Llegaron trabajadores a pedir que se suspenda o que no tenga lugar la retención del aporte a los gremios? Bueno, yo ahí no sé, es un tema sensible porque eso lo tiene que vivir cada trabajador. Obviamente no todos viven igual el estar agremiado, digamos, que tanto colabora con los empleados el gremio, y cada regional tiene sus particularidades, digamos, hay lugares donde los gremios tienen mucho más servicios para sus asociados que en otros. Nuestra zona siempre tuvo algún tipo de conflicto con eso. Yo creo que hoy la obra social está funcionando más o menos bien, tiene eh, mejor situación que ha tenido en otros momentos de la historia argentina, por lo cual tiene que ver con la zona donde están y eso es una cuestión que debe estar repartido como en cualquier cosa de la sociedad. No sé si mitad y mitad que le parece o no, que hay momentos, y estos son uno, de que los empleados se sienten representados o no por sus dirigentes. La UON hace muy poco hizo cambio de sus autoridades, incluso a nivel nacional, que eran históricas, porque se supone que sintieron que no era la representación que los guiaba por el mejor camino. Esta dirigencia actualmente es mucho más combativa que la que estaba anteriormente, sí, que caló, más de izquierda incluso. Pero bueno, incluso en esta negociación, digamos, las cosas que plantean, digamos, hace poquito tuvimos una negociación, una paritaria, hace 5 meses, que pareció descontrolada, con un exceso, me parece, en lo que hizo el gremio, y a diferencia que hoy suena o parece más de diálogo y con planteo más razonable la situación. Incluso muchos de nuestros pares en las paritarias plantearon una situación mucho menor o menos favorable para el empleado, y se entendió la mayoría de que negociar por el IPC sonaba lógico, en vez de poner bono, cosas que están o por debajo o por encima, ir a lo que está dando todos los meses parece por lo menos acertado, para que ni sea de más ni sea de menos, y que nosotros también de la parte industrial acompañemos a nuestros colaboradores para que tengan por lo menos lo que va saliendo de la inflación. ¿Cómo presupuestan hoy? Es muy complicado. Digamos, tiene que ver con las componentes de materiales y de mano de obra que tenga. ¿Cuánto tiempo se mantiene en vigencia un presupuesto? Y mira, es una cuestión de que nosotros lo hablamos, incluso en las mesas nuestras de diálogo, intentamos compartir con el resto, porque para el industrial más chico es más difícil imponer un precio o incluso corregir un precio que ya está pactado con las modificaciones que hay. Las empresas más grandes, con más posibilidad de negociación por su peso y por el tamaño de los trabajos, utilizan fórmulas de distintos tipos que tienen componente de sueldo, componente de inflación, componente de cambio de dólar, pero es una ingeniería casi igual de complicada que la ingeniería de la fabricación, porque tiene que ver con cada proceso, el tiempo. Hay obras de algunas empresas que duran 6, 8 meses de fabricación,
por lo cual en todo ese tiempo tienen que tener fórmulas de reajuste y nada, es una situación súper compleja. Más aún con la etapa que vinimos pasando y que puede seguir, en la cual uno presupuesta y ni siquiera es la variación de precio, no se consigue, salí a buscarlo a otro lugar al valor que te cobran la materia prima por solamente tenerla, la querés llevarla, si no, dejala. Esa situación pensábamos que se iba a mejorar mucho, por ejemplo ahora con los cambios de la normativa de importación, y hasta ahora los primeros pasos, es muy reciente, supone ser bastante complicado, con algunas mejoras, pero bastante complicado como era el sistema antes de importación. La última, vamos a el parque industrial. Sí. Vamos a las nuevas autoridades provinciales. Encuentro con el ministro con el ámbito de la producción. ¿Cuándo, en qué momento y qué plantearían? No, nosotros ya tuvimos varios encuentros. ¿Cómo asumido? Sí, sí. Ya posterior, creo que por lo menos tuvimos por lo menos 3 conversaciones con el ministro. Hicimos varios planteos junto con el municipio. La semana pasada viajaron cuando asumió el nuevo secretario de Industria de Nación, que digamos que no teníamos todavía una figura que se encargue de industria. Cuando asumió, viajó el ministro y nosotros anexamos varias cuestiones, incluso cosas del parque que teníamos pendiente de la gestión anterior. Tenemos una ANR que todavía, digamos, ya tenemos resolución, pero no se monetizó, y lo tenemos, ya lo pusimos en agenda. Nos acompañó Intendencia y también se sumó el ministerio, llevó nuestro reclamo, por lo cual ya estamos trabajando. Obviamente, como esto, todavía hay que ver los frutos, porque nada, cuando fueron con los planteos tenían que ver también toda la situación. Tenían que terminar de llegar, digamos. Y de ver toda la situación que quedaba, de que por qué se aprobaron, en qué importancia, digamos, pues están reviendo también todas las cosas que ya estaban cerradas, porque este ANR que teníamos para el parque, para nosotros es muy importante, pero es cierto que se cerró el último tiempo de la gestión anterior, entonces para ello está bajo la lupa de ver qué legitimidad tiene. En nuestro caso tiene una legitimidad importante porque veníamos trabajándolo un año hacia atrás, pero nada, ya estamos en contacto. Incluso mañana tenemos visita de autoridad del ministro de Trabajo, visita a la ciudad, por lo cual nada, ya estamos en pleno trabajo. La gremial parece sin descanso y las autoridades políticas están con la misma sintonía. Toda esta situación hace que obviamente nos pongamos a trabajar mucho, porque hay muchas cosas que resolver que a nivel nacional influyen a nivel local, y bueno, y la provincia en parte comparte muchas de nuestras preocupaciones con cambio, con lo que es importaciones, con lo que es varias modificaciones en el orden de industria, y empezar a ver qué cosas podemos trabajar para nada, contrarrestar también las cosas que nos son desfavorables y ir pensando en agenda para este año. Obviamente la coyuntura nos lleva mucho trabajo, pero tenemos muchas cosas para desarrollar y ver qué de las cosas que nosotros tenemos pensado son compatibles con lo que nos quieren ceder o trabajar en conjunto. Y nada, es algo de diario. En esto que yo últimas 3 semanas nos habremos reunido 2, 3 veces. Un delicado equilibrio también entre lo que significa manejar la cotidianeidad, lo económico, que también tiene márgenes finos. Sí, y la reunión de mañana es para pensar capacitaciones, digamos, vamos a ver cosas de coyuntura, pero también es pensar planificar el año en cuestiones que tienen que ver con la capacitación y con los trabajos con el personal, que habitualmente el ministerio a nivel provincial se hacían. Queremos ver si en realidad con esta gestión vamos a replicar y vamos a ir por la misma sintonía o con otras variantes, pero si podemos continuar esos trabajos. Creo que el acuerdo está, tenemos que ver ahí los detalles, pero nada, creo que va a ser un enero bastante, los próximos meses de bastante trabajo para intentar también ir resolviendo cuestiones que son de planificación del año, pero para ver cómo lo encaramos y con qué importancia cada tema. Gracias, muy amable. Gracias a vos. Que sea buen año, ¿eh? Sí.